y es que lo decíamos, la corrupción es uno de los temas más importantes que pues tendrá que abordar el próximo gobierno, priorizar el próximo gobierno, no la corrupción, sino más bien combatir este fenómeno, luchar contra la corrupción que tanto daño le ha hecho al país. Cuando ustedes recordarán mejor que cuando llegó Gustavo Petro a la presidencia de la República, él también se vendió como el presidente o el gobierno del cambio, y el cambio iba a ser justamente incluía en su programa el tema de acabar con la corrupción, no permitir la corrupción en el país. Y eso, pues desafortunadamente no pasó, lo vimos en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en donde pues se apropiaron de recursos públicos, donde hubo otras irregularidades por la firma de contratos de forma irregular, y esto pues provocó que pues le llovieran críticas al presidente Gustavo Petro y que se también nublara un poco la gestión de este gobierno que había prometido cambiar, justamente cambiar, porque veníamos de gobiernos en donde la corrupción pues fue protagonista, ¿no? En el caso de Iván Duque también lo hemos mencionado hasta el cansancio, y es que hubo mucho desvío de recursos, incluso robo de plata, que no se ha recuperado, como es el caso de Centros Poblados, que hasta hoy en día y después de tantos años sigue perdida. Y lo mismo pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Álvaro Uribe. De ahí para atrás, pues paré de contar, o más bien no paré de contar, porque siempre se ha presentado, digamos, corrupción en todos los gobiernos. Por eso es que también se le pregunta mucho en los debates y en las entrevistas a los candidatos, bueno, ¿usted qué va a hacer para acabar con ese fenómeno que tanto daño le hace al país? Estamos hablando de más de 80 billones de pesos que se pierden en Colombia por causa de la corrupción. Estamos hablando de un fenómeno que está casi que normalizado, y es un cáncer, algunos lo han llamado así, un cáncer que ya hizo metástasis y que se debe cambiar toda la ley, incluso cómo funciona el sistema, por lo menos, o por ejemplo, en lo que tiene que ver con ley de contratación, para poder combatir ese fenómeno tan grave y que pues hoy también está en la lupa de los candidatos. Todos, eso sí, siempre dicen, yo voy a acabar con la corrupción, ¿cierto? Esa es la promesa casi que siempre le hacen a uno, como cuando en el colegio el personero le prometía a usted que le iba a construir una piscina. Pues los candidatos también siempre le prometen a la gente que van a acabar con la corrupción, y eso no pasa, ¿no? Sí, sí, es algo que vemos en todas las campañas. Hemos visto también históricamente campañas que se han constituido con base en ese pilar, en acabar con la corrupción. Y al día de hoy, desde que Colombia es una democracia, pues no se ha acabado. Yo incluso creo que hemos visto fluctuaciones a lo largo de los años, y es gobiernos que incluso han llegado a ser muy corruptos. Los hemos visto aliados con grupos paramilitares, con narcotraficantes. No olvidemos el proceso 8000, por ejemplo. Entonces sí, yo creo que este es uno de los grandes temas o uno de los grandes problemas, mejor, en Colombia, y además es una de las grandes propuestas que yo creo que más ha aterrizado Iván Cepeda en su programa de gobierno. Porque primero, él llama a esto el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Busca crear un sistema nacional anticorrupción que busca además ser muchísimo más contundente y fuerte contra pues los corruptos, y procesos más ágiles también, porque este es uno de los grandes problemas con la corrupción, es primero identificarla, y segundo, cuando ya llega a la justicia, pues que realmente haya unas condenas y pues unas metas allí claras, una trazabilidad sobre estos casos. Y digo que está aterrizada porque habla con contundencia, con decisiones prácticas. Por ejemplo, tipificar la gran corrupción como un delito grave, que los condenados de este tipo penal no reciban ningún beneficio judicial, por ejemplo, la casa por cárcel, que es lo que solemos ver que ocurre en estos casos. Tipificar el robo de recursos destinados a víctimas como crimen de lesa humanidad. Crear una instancia de juzgamiento especial al más alto nivel para los casos de corrupción sistemática. No se ha aclarado si esto es una jurisdicción especial o no, pero creo que este sí es uno de los puntos clave de la propuesta de Iván Cepeda, y es que la corrupción no se investigue como de forma individual, sino como un sistema, una red, una estructura, que es lo que solemos ver también en los grandes escándalos. También propone
la creación de una unidad nacional de investigación de la macrocorrupción dentro de la fiscalía. Esto es una decisión puramente administrativa y hay muchas decisiones que sí dependen del presidente para que esto sea o se haga o sea sí, real. Por ejemplo, fortalecer la UIAF, la dependencia del Ministerio de Hacienda es clave para la lucha contra el lavado de activos, que tenga autonomía técnica y administrativa y bueno, un sinfín de directrices que a mí me parece que a diferencia de otras grandes propuestas de Iván Cepeda, esta es bastante puntual. Sí, y muy interesante porque de verdad que propone cosas contundentes, ¿no? Como una hoja de ruta muy específica para combatir la corrupción, que no es tan fácil lograrlo, pero que con estas propuestas del candidato pues podría abrirse un camino. Porque además él ha insistido siempre que se le pregunta en los eventos públicos y cuando da declaraciones a medios que cómo va o que qué piensa más bien de lo que ha pasado en el gobierno de Gustavo Petro en materia de corrupción, y él dice, en mi gobierno eso no va a pasar, en mi gobierno no va a haber corrupción. Insiste mucho en que su gobierno se va a cuidar, por ejemplo, de tener personajes como también cuestionados, señalados, que pueden llegar a representar lo que la gente no quiere y pues que avivan ese miedo de que exista corrupción al interior del gobierno, ¿no? Incluso él una vez dijo, en mi gobierno no va a haber Benedettis ni Royce, por como si ellos, estos personajes, representaran también la corrupción al interior de los gobiernos. Entonces, bueno, ya con estas propuestas puntuales, pues podría pensarse en un camino para avanzar en esa materia, en acabar, por lo menos luchar un poco para disminuir la corrupción en nuestro país. Vamos a hablar justamente de eso aquí en De Frente con dos invitados que ya están conectados y que nos acompañan para analizar esta propuesta y bueno, más allá de esta propuesta puntual, pues para hablar de cómo se podría acabar con la corrupción en nuestro país. Juan Vicente Balbuena es abogado, exfiscal de Colombia y pues además una de las personas que más sabe sobre estos temas porque le tocó investigar todo el caso del carrusel de la contratación en Bogotá. Doctor Balbuena, bienvenido, buenos días. Por favor, activa su micrófono para poderlo escuchar. Ya está activado, ¿sí? Eso, ahí, perfecto. ¿Cómo está, doctor Balbuena? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y también está con nosotros conectado Henry Anaya, él es veedor, una persona que además le sigue la pista todos los días a los casos de presunta corrupción en nuestro país, que ha investigado muchos otros en donde ya ha habido sanciones, investigaciones, incluso su trabajo ha permitido que mucha gente pues esté hoy en la cárcel pagando por estos delitos en materia de corrupción. Veedor Henry Anaya, buenos días, ¿cómo está? Buen día, Paola. Buen día, doctor Balbuena. Un placer saludar a los oyentes y a todos los presentes. Le voy a pedir que por favor ponga su cámara en horizontal para poder verlos a los dos al mismo tiempo. Mientras tanto, pues pedirle a todas las personas que se conectan a esta hora en nuestro chat de YouTube que nos cuenten qué opinan ustedes sobre cómo acabar la corrupción y si estas propuestas de Iván Cepeda irían pues bien enfocadas hacia ese camino. Doctor Balbuena, ¿usted qué piensa sobre esto que propone Iván Cepeda? ¿Cree que esta sí es una de las formas de combatir este fenómeno? Bueno, realmente me parece que es una propuesta muy interesante en la medida en que propone un sistema nacional contra la macrocorrupción, en la medida en que pues realmente sí es un fenómeno que afecta gravemente todo el país, ¿no? Me parece interesante, aunque tiene algunos riesgos y unos temas que todavía son ambiguos. Primero, pues realmente sí la corrupción hay que investigarla sistemáticamente, o sea, no son casos aislados, sino realmente corresponden a un sistema criminal y a un sistema en la que están involucrados muchos actores, políticos, funcionarios públicos, contratistas, intermediarios y en muchas esferas de la administración pública. Entonces me parece muy interesante. También me parece interesante y debería profundizarse aún más en un sistema de prevención, porque pues realmente una vez el dinero es apropiado por este tipo de personas, realmente es muy difícil la recuperación. Entonces el sistema de prevención yo creo que es muy importante y la propuesta lo toca, perdón, de una manera muy tenue, pero debería profundizarse mucho más ahí. Hay modelos de corrupción que se conocen desde el mismo momento en que empiezan
contratos a configurarse, es decir, desde toda la etapa precontractual. Entonces yo creo que hay que ahondar mucho más. Y digo también que por otra parte también hay que tener cuidado con estas propuestas que tratan de endurecer las penas o de no dar ningún beneficio a las personas que se encuentran involucrados en hechos de corrupción, porque también se ha entendido, y la experiencia así nos lo dice, que definitivamente necesitamos informantes, es decir, necesitamos personas que delaten a los demás, que delaten la manera en que se hacen los hechos de corrupción, y también que estas personas, de cierta manera, sin que tengan muchísimos beneficios, sí tengan algún atractivo para poder negociar. Porque de lo contrario, trabajar hechos de corrupción solo con prueba documental o solo con algunos actos de investigación tradicionales resulta siendo muy difícil. Entonces creo que también hay que tener cuidado con esas decisiones de no otorgar ningún beneficio, porque eso quita el incentivo de la negociación y de la colaboración, y estos casos definitivamente requieren colaboración. Sí, veedor Henry Anaya, ¿usted qué piensa sobre eso, sobre lo que está proponiendo el candidato Iván Cepeda, esos puntos que leía Mariana y que, digamos, resumen esta propuesta de él para combatir la corrupción? Muy buenos días. En principio, digamos, me alegra mucho el hecho de que los candidatos estén hablando del tema de corrupción como uno de los grandes pilares en sus campañas. Sin embargo, creería que debe actuarse de manera un poco más contundente y más rápido. Como decía el doctor Balbuena, hay veces hay ya herramientas jurídicas importantes que de alguna manera sirven y desarrollan la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en el tema de la fiscalía, ya se cuenta con una unidad especializada anticorrupción a nivel nacional. El segundo paso, que es llevarlo desde Bogotá a la región, y es un poco lo que he venido observando en la fiscal, de trasladar a fiscales hacia los territorios. Me parece que ese es un gran camino. El otro camino, ¿cuál es? Sin lugar a dudas, debe hacerse transformaciones constitucionales. Ya la existencia misma, como usted lo decía, Paola, de ese cáncer ha llegado a tal nivel que no existe una sola entidad estatal que no haya sido carcomida por ese cáncer. Creería yo que ese capítulo, de más que crear direcciones, concentraciones sistemáticas, debe plantear de entrada una reforma constitucional y un gran ataque de frente a los contrataderos. Abogado Balbuena, yo quisiera preguntarle por algo que va mucho más allá de la propuesta de Iván Cepeda, y es que, claro, escuchamos a los candidatos recurrentemente hablar de cero impunidad, más fuerza, mayores castigos o castigos muchísimo más severos para los corruptos, pero yo quisiera preguntarle cuál es realmente el problema de la corrupción en Colombia. Es que, claro, sucede y es problemático, pero yo sí quisiera que usted nos explicara qué es lo que permite que suceda y que se haya mantenido en el tiempo por tantos años. Es decir, si es una cuestión de la investigación de la fiscalía, si es una cuestión de la justicia, por ejemplo, con las condenas, si es una cuestión de los sistemas o de cómo está creado y pensado el Estado. Yo quisiera que un poco nos aterrizara más esta discusión para también entender si son o no pertinentes las propuestas de los candidatos sobre este tema. Bueno, realmente esto de la corrupción es un problema complejo que tiene muchas causas. En primer lugar, es todo un tema de educación, ¿no? También vi la propuesta, también un poco tenue, sobre el asunto de entrar con una ética en el colegio, en las universidades, en las escuelas de derecho, ingeniería, en fin. Esto es un tema en el que hay que tratarlo por muchos flancos. En primer lugar, es un tema de educación y tenemos que reeducarnos, y tenemos que dejar de estar pensando que la manera fácil de encontrar dinero es robándole el dinero al Estado. Entonces, en primer lugar, es un tema de educación. En segundo lugar, es un tema de prevención. Las entidades públicas realmente son un mercado muy grande de contratación, y realmente en algunas oportunidades lo que están haciendo es favoreciendo a diferentes grupos políticos. Entonces, también aquí hay un problema
electoral, es decir, un candidato que gaste una cantidad de dinero en sus campañas, este dinero realmente proviene la mayoría de las veces de los contratistas que apoyan su campaña y al final cuando es elegido realmente quiere de cierta manera pagar sus favores entregándole contratos a estas personas que le han colaborado en sus campañas. Entonces resulta siendo un problema también estructural desde la política. Y por otro lado, también tenemos un problema de la investigación penal. Como al inicio de mi presentación tengo, llamémoslo así, la experiencia de haber investigado todo este tema del carrusel de la contratación de manera sistemática, en el que pudimos determinar que realmente esto estaba compuesto no solo por contratistas y servidores públicos, sino había todo un engranaje que desafortunadamente existe aún, que son los lobistas, que son los intermediarios, que son políticos, que son en ese caso concejales, congresistas, adicionalmente las cabezas del Ejecutivo, al menos en la ciudad de Bogotá para ese momento, y la manera de investigar es sumando y sumando y sumando casos, sumando personas, logrando acuerdos de que las personas, con personas que han cometido delitos para que delaten, todo esto requiere definitivamente una, llamémoslo así, una lucha sistemática, como es sistemática también la corrupción. Sí, doctor Balbuena, justamente sobre eso que usted también recuerda, esa investigación que se hizo del carrusel de la contratación, pues lo que vimos ahí fue un tema, por ejemplo, de cómo funcionan los principios de oportunidad, los acuerdos que se hacen con las personas que están vinculadas a estos grandes casos de corrupción para que delaten y cuenten todo lo que pasó, cómo fue todo el entramado y demás. Sin embargo, pues en el caso de uno de los cerebros de ese escándalo que fue Emilio Tapia, pues vimos cómo él reincidió después con Centros Poblados y hoy en día por ese caso, por el de Centros Poblados, pues él está libre a pesar de este principio de oportunidad, a pesar de haber entregado, a pesar de haberse comprometido a entregar información, pues eso no ha pasado. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto funciona este tema de hacer acuerdos con los involucrados en estos escándalos y qué tanto funciona también el tema de la casa por cárcel, que dice Iván Cepeda, pues que debería eliminarse? Bueno, sí funciona. Sí funciona porque en ese caso de iniciar un proceso con 5 o 6 personas involucradas, terminamos con 40 condenas. Y estas 40 condenas se debieron a tal vez 8 o 10 principios de oportunidad en las que se combinó el principio de oportunidad como un beneficio para las personas y la condena como una sanción. Entonces, todas las personas pagaron sus respectivas penas y todos fueron beneficiados a través del principio de oportunidad con menores penas, llamémoslas así, de las que merecerían. Sin embargo, tiene usted razón frente a este caso puntual y me ha hecho a mí reflexionar sobre que el principio de oportunidad requiere adicionalmente un seguimiento posterior a la concesión del principio de oportunidad, es decir, se le debe entregar a la persona principio de oportunidad, pero adicionalmente hay que hacerle un seguimiento a las personas que son beneficiarias de estos mecanismos. Claramente hay que saber después qué están haciendo, cuál es su comportamiento. La justicia norteamericana tiene un gran ejemplo de los seguimientos posteriores a las decisiones de sentencia y a las decisiones de negociación, de tal manera que la persona no quede, llamémoslo así, entre comillas, suelta, realmente repitiendo actos de corrupción. Entonces, por un lado, necesitamos definitivamente hacer un seguimiento a las personas posteriormente a la aplicación del principio de oportunidad para ver cuál es su desarrollo real y si merecen continuar con el principio de oportunidad o por el contrario, que les sea revocado. Y otra cosa que también nos enseña esto es que definitivamente necesitamos, como en el sistema de lucha contra la corrupción, la sanción real a la persona jurídica, a las empresas. En este caso de Centros Poblados, sucedió algo muy curioso y es que uno de los consorciados, una de las empresas consorciadas, ya había sido anteriormente beneficiaria de un contrato también derivado o con el que se llevaron a cabo actos de corrupción. Esta empresa fue adquirida
por otras personas y nuevamente terminó en ese consorcio de centros poblados, a pesar de que la empresa había participado en otros procesos de corrupción. Entonces necesitamos también fortalecer la sanción a las personas jurídicas como parte de esta lucha contra la corrupción. Así que la conclusión es, ¿sirven los principios de oportunidad? Sí sirven, permiten avanzar en hechos de corrupción que no se conocen, permiten avanzar en personas que hasta ahora son transparentes, pero posteriormente se requiere hacer un seguimiento. Exfiscal Balbuena, yo quisiera hablar de las propuestas de los otros candidatos sobre este punto, porque pues sin duda es uno de los pilares, al menos de la agenda electoral en este momento, el tema de la corrupción. Para quienes nos escuchan en este momento y de pronto no han tenido tan presentes las propuestas de Abelardo, él propone crear un bloque de búsqueda contra la corrupción que esté liderado directamente por presidencia. Habla también de una extinción de dominio express para bienes de corruptos. También dice que implementará una contratación pública 100% blindada con tecnología blockchain para rastrear contratos y recursos, y entre sus grandes propuestas está reducir el tamaño del Estado un 40% y eliminar trámites, argumentando que menos burocracia implica menos espacios para la corrupción. Hay unas críticas también de que primero es un enfoque muy punitivo y segundo concentra mucho poder en la presidencia. ¿Cómo ve o cuál es su lectura sobre las propuestas en este caso de este candidato sobre este tema? Vuelvo y repito, hay una muy buena intención visualizando lo que es el papel de la corrupción presente en la sociedad, pero hay dos cosas que llaman la atención y que justamente fueron discutidas por ustedes los medios. Uno, ¿cuál es la sanción social? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad frente al corrupto? ¿Por qué lo aceptamos en fiestas? ¿Por qué lo aceptamos en clubes? ¿Por qué los aceptamos en restaurantes? Es una respuesta dinámica que nosotros tenemos que rechazar de plano la convivencia con corruptos. Además de eso, hay dos cosas todavía graves que se están presentando en la sociedad y que esos candidatos deben tener en cuenta. Y es que están fallando los ordenadores del gasto. Yo propongo y le propondría que estudien fundamentalmente que los ordenadores del gasto sean colectivos, o sea, no individuales. No se le está haciendo seguimiento a su riqueza, a sus inversiones. Conozco funcionarios ordenadores del gasto de 1 billón, 2 billones en cargos de mediano, en Ecopetrol, por ejemplo, en Arián. Nunca se le hace seguimiento a los que hicieron parte de la Folpa, la mayoría ricos. Hay funcionarios de Aerocivil y de la DIAN que viajan 4 veces al año al exterior con sus familias, que tienen más de 6, 7 propiedades y no pasa nada. Entonces, el mecanismo real es pongamos a actuar ya cada uno de los controles que hay, pero también hacer unas reformas inmediatas que nos permitan separar al servidor público que está en curso en la investigación desde el inicio, no esperar los 3 o 4 años a que salga. Exfiscal Balbuena, ¿y usted qué piensa del programa o de las propuestas de el candidato Abelardo de la Espriella en temas de corrupción? Bueno, me parecen también interesantes algunas de ellas, otras me parecen un poco complejas. Me parece interesante todo un sistema de prevención basado en la inteligencia artificial. Es muy importante hacerlo porque a raíz de poder mirar cuáles son las modalidades de contratación que están utilizando las empresas, por ejemplo, la contratación interadministrativa, la contratación con fundaciones, etcétera, etcétera, nos permite tener una posibilidad de prevención. Y las herramientas de inteligencia artificial son bastante útiles en detectar a tiempo cuáles procesos contractuales son sospechosos. Algo que sí me parece un poco difícil es la famosa extinción de dominio express, que realmente, pues, definitivamente se requiere todo un proceso respetando el Estado de Derecho. Entonces,
claramente pues se requiere notificar a las personas que se defiendan, etcétera, etcétera. Entonces, eso tan express realmente a veces puede resultar riesgoso en el respeto también de los derechos de las personas que son inocentes. Vamos a partir de que las personas corruptas pues sí son responsables y claramente procede en su contra la extensión de dominio, pero pues tan express, llamémoslo así, es un poco riesgoso. Igualmente, pues este tema del bloque de búsqueda también puede ser riesgoso si no está bien coordinado con la fiscalía y bien coordinado con la justicia. Pero en general me parece pues que los candidatos se ocupen de estos temas es muy importante porque definitivamente tal vez el flagelo más difícil que tenemos, paralelamente al de la seguridad y al de los problemas de violencia, es la corrupción. Sí, veedor Henry, usted mencionaba al inicio de esta conversación un punto que es bien importante, que seguramente también tendrá el Congreso, el nuevo Congreso, el que entra el próximo 20 de julio, que discutirlo, analizarlo, o bueno, pues eso sería lo que uno esperaría que pase, y es el tema de acabar con los contrataderos, que son también un medio por el cual se está desangrando a la nación. Esto, ¿cómo podría ser? Y también, ¿cree usted que tendría que reformarse la ley 80, la ley de contratación, para que pues haya más protección a los recursos públicos y no se presente tanta corrupción, que también a veces muchos dicen es porque la ley lo permite? Doctora Paola, le comento algo que es una vivencia diaria de estudio de la veeduría frente al tema de los contrataderos y que fácilmente se puede aplicar desde ya. En este momento, según los estudios de la veeduría, se han perdido en los últimos 6 años 3.5 bi solamente con el hecho de firmar un convenio interadministrativo con un contratadero. ¿Sabía usted que hay grandes tipos de contrataderos? El primero es nacional y el segundo internacional. Solo en el momento en que suscriba un contrato interadministrativo o de cooperación, empieza a surgir una tarifa que ellos llaman, y lo han vuelto costumbre, es la intermediación. Es la manera como yo gasto. No, perdónenme. ¿Por qué cobrar el 3, el 5, el 6, el 11% que están cobrando algunas universidades? Y existen organismos internacionales en Colombia que solo por el hecho de firmar un convenio están cobrando el 25% del valor de eso. Eso es inaudito, eso es corrupción. Esa plata no puede irse de manera derecha sin siquiera ejecutar un día el contrato. No, señor. Usted de la ejecución del contrato tiene que ganar, pero no nos metan ese gol que le está metiendo a los colombianos, señores candidatos. Por favor, le hago un llamado. Señor órganos de control, hoy eso es ilegal y lo están haciendo. Nos están sacando la plata directamente del bolsillo y están sumando más o menos 3.5 billones solamente con el hecho de contratar, ni siquiera ejecutando un contrato. Porque el otro gran beneficio, señores, es que los convenios te trasladan en algunos casos el 100% de la plata. Sí. Exfiscal Balbuena, abogado Balbuena, justamente sobre este mismo tema que toca el veedor, también cómo hacer para que haya de pronto un poco más de dientes por parte de los órganos de control, como la Procuraduría, la Contraloría, que a veces vemos que llegan muy tarde a los casos de corrupción que son descubiertos en su mayoría por los medios de comunicación y que cuando los entes de control intentan actuar, pues también los señalan por estar coadministrando o prejuzgando o cosas así. Sí, definitivamente necesitamos un sistema de anticipación, un sistema de prevención. Realmente hay alertas importantes en la contratación, como los que veníamos hablando, y Henry ahorita lo comentaba también, los contratos interadministrativos, los convenios de asociación, y por eso hay entidades en las cuales proliferan este tipo de contratos, tienen que tener mayor vigilancia de Contraloría, de Procuraduría, porque realmente es la prevención la que nos permite evitar que el recurso público se pierda, porque ya una vez, repito,
el recurso público se ha entregado, pues es muy difícil recuperar. Entonces, ¿cómo lograr esto? Pues con un sistema robusto de prevención, un sistema robusto que pueda hacer la Contraloría. Hace, por ejemplo, auditorías anuales, auditorías permanentes, deberían ser un poco más profundas, un poco más, llamémoslas así, tecnificadas, con inteligencia artificial, con alertas tempranas. Igual en el caso de la Procuraduría, tener mejores y mayores y más efectivas sanciones a los servidores públicos, precisamente con el fin de evitar todo este tema de la pérdida del recurso público. Sí, eso es bien, bien interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados por pues, a plantear este análisis, por darnos más luces sobre en qué sentido tendría que ir entonces esta lucha contra la corrupción para combatir definitivamente la corrupción en nuestro país, que repetimos, le ha hecho muchísimo, muchísimo daño y se han perdido muchísimos recursos en Colombia por culpa de la corrupción. Gracias, doctor Balbuena, gracias también al veedor Henry Anaya por estos minutos Gracias, aquí en Paola, De Frente. hasta luego. Que estén muy bien. Claro que sí. Hola, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Ahí queda planteado. Entonces, Mariana, esa propuesta, ese sistema nacional anticorrupción que propone Iván Cepeda, si la gente quiere conocerlo más a profundidad, ¿dónde lo puede encontrar? Hay unos puntos bastante claves en su programa de gobierno que pues en realidad es un compilado de los discursos que él ha venido dando, y si no estoy mal, esto también lo mencionó recientemente en uno de sus discursos, solo que no recuerdo bien cuál fue, pero en el programa también, pues digamos que ahí se puede ver claramente. ¿Que el programa está en dónde? ¿No? Hay una página. Hay una página, en la página de Iván Cepeda, ahí sale publicado el programa de gobierno, es extenso, son como 400 páginas, porque son un compilado de todos los discursos que ha hecho el candidato en estas últimas semanas, pero digamos que sí hay unos puntos bastante claros en temas de corrupción. Claro, y los otros candidatos también tienen sus propuestas en esta materia. Tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella seguramente en sus programas de gobierno también tendrán especificado pues qué quieren hacer o qué van a hacer para combatir la corrupción. Por lo menos lo primero y lo más importante es desmarcarse de esas personas que dentro de sus partidos, dentro de sus fuerzas políticas han representado la corrupción. Eso me parece que solamente lo ha hecho Iván Cepeda cuando dice yo no quiero Benedetti, yo no quiero Royce y demás. Y lo otro también es rechazar y condenar esos actos de corrupción que se han cometido dentro de los gobiernos de los que ellos se sienten pues identificados, como por ejemplo Paloma Valencia debería rechazar profundamente lo que está pasando con Ciro Ramírez o lo que pasó en el gobierno de Iván Duque con el caso Centros Poblados, lo mismo Iván Cepeda pronunciarse fuertemente contra lo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Bueno, Abelardo de la Espriella ni hablar, ¿no? Pues porque él ha defendido a más corruptos. Entonces, eso también es un mensaje claro para la gente. Si usted de verdad quiere luchar contra la corrupción, pues manténgase al margen de esos personajes y pronúnciese frente a esos casos que han marcado la historia de nuestro país. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.